Ser una persona con el trastorno de obsesivo compulsivo se pensaba que solo se diagnosticaba mediante el chequeo clínico, el examen médico que nos hacen realmente, pero todo cambia. De hecho, le pongo un ejemplo, una persona adicta a los casinos, una persona que no puede dormir o que pasa con ansiedad. La neurociencia y las neuroimágenes permiten que hasta por una resonancia magnética se pueda determinar cuáles son las áreas del cerebro que reaccionan en una persona con trastornos. Y es que esta resonancia permite ver cuáles son las áreas del cerebro que reaccionan a esos estímulos visuales y auditivos mientras se hace el examen. Hoy vamos a abordar este tema, este novedoso examen en compañía del médico radiólogo Luis Fernando Chavarría Estrada. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Sergio. Encantado de estar aquí nuevamente. Y muchas gracias de verdad por la oportunidad. Yo creo que hoy vamos a anunciar uno de los grandes logros que ha logrado la medicina y principalmente las neuroimágenes. ¿Qué quiero decir con las neuroimágenes? El mejor método para estudiar el cerebro, para ver la anatomía del cerebro, es la resonancia magnética, porque tiene un detalle exquisito del cerebro. El cerebro siempre ha sido incógnito, ha sido algo que ha sido casi imposible de escudriñar para el ser humano. Sin embargo, aparte de la resonancia, que era un estudio estático, era una fotografía, hoy por hoy se crea lo que se llama la resonancia magnética funcional, o fMRI, es Functional MRI, que es las siglas en inglés. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Logramos por fin, o lograron los científicos y las imágenes, lograron por fin ver funcionando el cerebro en vivo. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en el cerebro cuando yo le pongo a usted una fotografía, cuando yo le pongo una canción, cuando yo lo someto a dolor? Entonces se logró, es una ciencia muy nueva, tiene 25 años apenas. Sin embargo, ya se ha avanzado tanto, que hoy podemos ver cuál es la conducta del cerebro. El cerebro, para que la gente se dé un ejemplo, cómo era el cerebro una masa, por eso le dicen la masa gris, y es de color gris, todo gris, es como cortar usted un flan, y usted no ve nada, nada más todo gris, pero resulta que está compuesto por una gran cantidad de redes, y redes. Entonces la neuroresonancia funcional logró determinar cuáles son los trazos, cuáles son las redes, qué zona del cerebro se activa cuando usted está siendo estimulado, qué zona del cerebro está no activa cuando usted está en depresión, qué zona del cerebro se desactiva cuando usted lo sedan. Entonces se lograron hacer estudios, montones, para determinar patrones que se llaman mapas. Entonces se mapeó cuál es el cerebro de una persona con depresión crónica. Se mapeó cómo es el cerebro de un paciente esquizofrénico. Se logró mapear cómo es el cerebro de un paciente con Parkinson. Se logró mapear cómo es el cerebro de un paciente con trastornos alimenticios. Se logró mapear cuál es el comportamiento de un paciente con trastorno bipolar. Entonces, de acuerdo a eso, así se pueden tratar. Iniciaba el encabezado contando del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo funciona esta tecnología para ver si una persona tiene este trastorno? Es sencillo, está mapeado el TOC, que se llama trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Que puede ser por drogas, por alcoholismo, por jugadores, por deseos sexuales, ¿verdad? Hay un montón de cosas, por robar. Entonces ¿verdad? La cleptomanía, claro, es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Que siempre quiero obtener lo que no es mío. Entonces llega y, por ejemplo, ¿qué es lo que hace este equipo? Este equipo es un equipo normal de resonancia, pero con más software y más cosas, que lo hace muy caro. Es un equipo muy caro. Y después tiene, dentro de la sala de resonancia, la gente tiene un concepto de que la sala de resonancia lo meten a usted en un tubo y es como un túnel y le da claustrofobia y esto. No. Resulta que esta sala, aparte de todo el software que tiene el resonador, tiene cosas para estimular al paciente. Entonces el paciente tiene una pantalla grande, gigante como esa de enfrente, tiene audífonos y tiene lentes. Entonces el paciente, por ejemplo, paciente con TOC, ¿verdad? Que es un jugador. Entonces ese paciente llega y en la pantalla le pasa un casino. Entonces inmediatamente en el cerebro se encienden áreas al él recibir la estimulación. Entonces, ¿qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve eso? Para llegar y poder tratar esa área específicamente y poderle quitar
el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, cuando ustedes ven lo que se activa en el cerebro como médicos radiólogos, ¿qué le indican al médico tratante? Exactamente. Usted me acaba de hacer una pregunta importantísima. Resulta que esto es tan complejo, tan complejo, que hay una nueva profesión o una nueva rama de las ciencias que se llama neurociencias. La neurociencia es el estudio del cerebro desde el punto de vista anatómico, funcional, bioquímico, psiquiátrico, psicológico, ¿verdad? Entonces es un grupo de gente que estamos formando, que ya los tenemos. En este momento tenemos uno en Barcelona, España, que está terminando 5 años de un doctorado haciendo solo estudios de resonancia magnética para déficit cognitivo. Entonces, la pregunta es real, ¿qué es cuando yo llego y le digo a un paciente? Todos los diagnósticos antes de los problemas psiquiátricos se hacían por clínica, pero ahora, porque era un patrón de conducta, pero ahora sabemos que hay un patrón de una red neuronal que está alterada. Entonces, en este momento ya la FDA está apoyando una cosa que se llama estimulación profunda del cerebro, Deep Brain Stimulation, que es con ondas, con radiofrecuencia, puede ser con radioterapia. Entonces, al nosotros llegar, ¿qué le indicamos al neurólogo, por ejemplo? Este paciente en tal área tiene una zona donde se dispara, entonces la idea es estimular esa zona y darle tratamiento. Y a partir de ahí, cuando llegan los tratamientos, por ejemplo, una persona que tiene algún problema con un neurotransmisor, se le da un recaptador de serotonina, un recaptador de dopamina, un antidepresivo para controlarlo, o le pongo el metilfenidato. ¿Cómo va a actuar? O sea, ¿Se ve la reacción después? Claro que sí, para eso son los controles, pero por eso es que es multidisciplinario el manejo de estos pacientes. ¿Qué quiere decir? Algunos pacientes van a responder al tratamiento médico, otros pueden responder a electroshock, ¿verdad? Electroshock se sigue usando, otros que son refractarios pueden llegar y necesitar dispositivos intracerebrales, ¿verdad? Que son carísimos. Por ejemplo, en trastornos de movimiento como el Parkinson, se usan, aquí tenemos un neurocirujano que es especialista solo en eso, y le hacía falta esta herramienta para llegar y poner el dispositivo en el sitio exacto, ¿verdad? Que son electrodos, como usted lo dijo, serio. Entonces, ya nosotros con una resonancia funcional podemos indicarle al neurocirujano cuál es el sitio exacto donde debe poner el electrodo. Entonces, depende de cómo responda el paciente a los diferentes tratamientos, es el que vamos a utilizar. Entonces, es muy amplio. No quiero dudar nunca de un criterio médico, pero a veces la gente dice, tengo el trastorno de obsesivo compulsivo, tengo algún trastorno, se medica inclusive la persona y tal vez no se dio en el punto exacto de esa medicación. Para eso es la neuroimagen. La neuroimagen o la resonancia funcional, para eso es. ¿Para qué es? Ya se tienen mapeados de cuáles son los patrones de resonancia magnética funcional en pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos. Entonces, digamos que esto llega a confirmar el diagnóstico y no solo a confirmar, localizar una área para posible tratamiento, si el paciente no responde a los tratamientos convencionales. Doctor, ¿cómo se ve un paciente obsesivo-compulsivo en la vida real? Porque la gente cree que me voy a obsesionar con esa mata y solo voy a hablar de esa mata, pero son diferentes comportamientos. Sí, claro, eso ya es el campo de la psiquiatría, es demasiado amplio, pero hay personas que usted las ve ahí y no pareciera, pero resulta que de un pronto a otro, resulta que le estorba que esa mata, la hoja, tenga una hoja más alta. Entonces llega y la corta para ponerlas todas igual. O sea, porque tiene un concepto ahí. Entonces, pero hay muchas manifestaciones del obsesivo compulsivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la neuroresonancia puede ayudar montones a pacientes, digamos, es lo que es tan frecuente ahora que son los trastornos alimenticios, ¿verdad? Entonces, ¿qué será? Que tiene un trastorno alimenticio la niña o el niño porque simplemente está copiando un patrón o porque verdaderamente tiene una alteración de su patrón alimentario en el funcionamiento cerebral.
Eso se puede hacer con neuroresonancia por imagen. Si usted tiene alguna consulta para el doctor Luis Fernando Chavarría Estrada, la puede hacer a través de nuestro WhatsApp 7008-2378. Estamos aquí listos para responder todas esas dudas. A Doctor, mí, disculpe, Sergio, claro, a mí me gustaría, a nuestra querida, todos estos esfuerzos que se hacen por el paciente, por el país, por la región. Por ejemplo, les puedo decir que este es el primer equipo que llega a toda la región de Centroamérica. Entonces, y no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos trayendo algo que es en estos momentos donde se está realizando en las mejores universidades del mundo, en los mejores hospitales del mundo. Yo le comentaba a usted ahora que normalmente yo he traído mucha tecnología a este país. Sin embargo, esta vez traemos una tecnología que está al canto, en vivo, lo que se usa. Porque normalmente se trae 10, 15, 20 años después de que ya en otros países se utiliza. No. Entonces, en este momento nosotros lo que estamos haciendo es construyendo un laboratorio de neuroimágenes y un laboratorio de neurociencias, donde hay un equipo completo enorme, donde vamos a empezar a hacer los patrones. Y una cosa muy importante, Sergio, es que vamos a poder lograr mapear los patrones de conducta del costarricense. O sea, normalmente uno usa, porque como no se hace investigación y no se tienen, uno llega y copia, ¿verdad?, de otros países. No, lo ideal es que podemos hacer nuestros propios mapeos cerebrales del costarricense medio. Entonces, así podemos, digamos, ser más precisos en el diagnóstico. Ahora, ¿cuántas líneas de medicación a veces no están bien abordadas porque no teníamos las herramientas necesarias? ¿Cuánto puede cambiar la vida de una persona que tal vez se le envía la recaptación de serotonina correcta, la recaptación de dopamina? Vemos que el frontal del cerebro era la parte afectada y no era la otra parte que pensábamos. Bueno, esa es la herramienta que estamos adquiriendo. Esa es la herramienta que estamos adquiriendo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar al clínico. El clínico nunca, esto no le va a quitar el campo al clínico. Claro, jamás, porque para eso se formaron. Para eso es el clínico. O sea, esto le va a reforzar al clínico todas sus sospechas de que verdaderamente el paciente tiene cierto tipo de trastorno psiquiátrico. Y se comprueba por el mapeo, porque logramos tomar en vivo imágenes del cerebro en vivo a través de la estimulación que se le dio al paciente en vivo. Doctor, la gente muchas veces le teme al examen radiológico, pero un ejemplo claro de lo que estamos viendo de los avances de la radiología es el examen que se le acaba de practicar al Papa Francisco. Se le hizo una tomografía para determinar cómo está su situación. Las imágenes médicas pueden hablar muchísimo y nos pueden dar una evidencia que no nos puede dar o cualquier tipo de examen. O sea, si hay algo, Sergio, que ha revolucionado la medicina, son las imágenes. Yo lo he dicho aquí muchas veces, la radiología antes era una ciencia como de tercera y se convirtió en la líder porque es la mejor herramienta que tienen los clínicos de llegar y comprobar de que la sospecha diagnóstica es cierta o no es cierta. Entonces, por eso esa gran gama de diferentes imágenes, ultrasonidos, radiografías, tomografías computarizadas, tomografía sin contraste, resonancia magnética, ahora resonancia magnética funcional, angioresonancia. O sea, todo esto son herramientas que tiene el clínico para comprobar. O sea, ¿qué querían saber? Si el Papa verdaderamente tenía un compromiso importante en sus pulmones o no. ¿Y cuál era? Entonces le hicieron una tomografía axial computarizada. Hay bastantes consultas, doctor. La gente está preguntando por los problemas de sueño. He notado que no estoy durmiendo ni siquiera 6 horas. Me acuesto a las 10 de la noche y 2 o 3 de la mañana no puedo dormir. ¿Estos exámenes le pueden servir? Sí, claro. Nosotros, claro, eso lo hacemos. Eso se llama enfermedad postrauma o posguerra y cosas así. Y hay una de las situaciones donde más se puede utilizar es haciendo estimulación cerebral profunda. Además, nosotros trabajamos en conjunto con el doctor Johnson de la Universidad de Davis, que nos ha mandado pacientes, porque es que esto es tan complejo y como está tan nuevo, digamos en los Estados Unidos, todavía hay ciertos lugares donde no dejan hacer este tipo de resonancia, ¿verdad? Pero ya está aprobado. Entonces, nos mandó soldados, gente que estuvo en la guerra, ¿verdad? Y tiene trauma posguerra, y no dormían ni 2 ni 3 horas. Se les hicieron los mapeos, se vieron las zonas, digamos, cuáles eran, que estaban desactivadas, y se les hicieron neuroestimulación con ultrasonido, y después de la primera sesión lograron dormir hasta 4 horas, cuando tenían 5 años de dormir solo 1 hora al día. Ojo,
tengo que advertir, estamos en todo el proceso de montar todo este laboratorio de neuroimagen. Nosotros consideramos que de aquí a junio ya estamos funcionando, y lo que quiero decirle a la población, trastornos de sueño, bipolares, que dichosamente hemos logrado obtener tanto la máquina como el personal calificado para hacer este grupo, ¿verdad? Este laboratorio de neuroimagen y de neurociencias, para poder decirle a la gente, hay una esperanza. Ahora que usted toca el tema de esperanza, hemos visto la película Los dos hemisferios de Luca, que ha dado muchísimo de qué hablar alrededor del mundo, y habla de una máquina que es el citotrón, que se ha hablado muchísimo alrededor del mundo de los beneficios que tiene. ¿Cuánto perjudica a un país a veces el no tener máquinas como estas? Vimos el avance de un niño en esa película con el citotrón, pero solo estaba en la India. En México ni siquiera había llegado, y en Estados Unidos estaba con permisos de la FDA. Cuando vemos que estas tecnologías han llegado a Costa Rica, como esta que usted nos presenta hoy, podemos rajar, podemos sentirnos orgullosos. Mire, casi me dan ganas de llorar. O sea, saber que tenemos esta tecnología que es lo que se está usando ya. O sea, es como el caso de Lucas, igual. O sea, es como que la gente tuviera que ir a India, las que se clasifican para eso, y ahora ya la gente no va a tener que ir a otros. Antes decían, no, usted tiene un trastorno así y no se puede, y ya no más. Ahora la gente va a tener una esperanza, una forma. ¿Por qué? Porque logramos crear este laboratorio, estamos logrando crear este laboratorio que va a ayudar a muchísimas personas que en este momento no tienen otras alternativas. Entonces, de eso es lo que se trata, traer innovación, traer cosas, lógicamente cosas que ya están aprobadas, que es mayor el beneficio que el costo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos logrando con esta resonancia magnética funcional. Aquí nos preguntan, estoy viendo la entrevista con el doctor que habla sobre la resonancia funcional. Mi consulta es, ¿podría ver a mi hijo que sufrió un ACV, un accidente cerebrovascular, sacarle alguna ventaja de esta tecnología? Claro que sí, porque, bueno, los accidentes cerebrovasculares lo que hacen es dañan dañan y lesionan tejido cerebral, e inmediatamente se ve cuál es el área afectada. ¿Por qué? Porque se replica en que perdió el movimiento de una mano, perdió el movimiento de medio cuerpo, perdió el habla, perdió la visión, depende del área afectada. Entonces, en un futuro, cuando tengamos los mapeos, nosotros podemos ver bien claro cuáles fueron las áreas que verdaderamente se afectaron y cuáles no, y cuáles probablemente podrían hacerse neuroestimulación. Hay un concepto importante que les voy a contar a los televidentes que se llama la neuromodulación. Modular es criar, reformar, volver a hacer, ¿verdad? O sea, si yo quiero esta planta, modularla, darle otra forma, yo lo puedo hacer con instrumentos. La nueva tendencia del cerebro es modular el cerebro, que viene cambiarlo. De epigenética también. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué le da? Con todas estas imágenes, ¿verdad? Nosotros podemos llegar y resetear el cerebro o estimular las zonas. Entonces, esto antes era imposible, no se sabía. Doctor, ¿y cómo es la máquina? ¿Cómo es el tratamiento? Pongamos un ejemplo para que la gente lo entienda de la manera más clara. Yo soy un ludópata, soy una persona que necesita estar jugando en casinos. No lo soy, ojo, pero una persona que necesita estar jugando en casinos, una persona obsesiva, una persona que necesito estar haciendo esto. ¿Qué es lo que me va a hacer la máquina? ¿Me van a poner imágenes? ¿Cómo va a funcionar? No. El diagnóstico se hace, como ya les dije, ustedes se meten en el resonador, está despierto y se le empiezan a pasar imágenes en una pantalla y por sonido. Entonces, digamos, si usted es jugador, entonces le ponen el clink, 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 clink de una maquinita de tragamonedas, ¿verdad? Entonces, a usted se le va a mapear cómo se está comportando su cerebro y cuáles son las zonas, digamos, más calientes. Entonces, ¿qué le da? Llegar y, digamos, bajarle la intensidad a esas zonas del cerebro. Para eso hay una gama enorme de tratamientos, ¿verdad? Entonces, y ya lo último, es que hay intervenciones, hay tratamientos invasivos que hay que llegar y poner dispositivos dentro del cerebro, y hay otros que son estimuladores del cerebro que no son invasivos, así llaman, estimulación cerebral no invasiva, que se usan ondas de choque, se usa radiofrecuencia, se usa ultrasonido. Entonces uno tiene, por ejemplo, las suturas, ¿verdad?
cuando el cerebro se osificó, quedan unas suturas donde por ahí uno puede pasar ondas. O, por ejemplo, con CyberKnife, con radiocirugía robótica, que es muy preciso, pero es precisísimo. Entonces, si nosotros tenemos identificado, por ejemplo, en un paciente con Parkinson, cuál es el área que más está disparando el movimiento involuntario, podemos intentar con radiación darle ahí para disminuir, digamos, para disminuir la intensidad de esa área del cerebro que es la que está exponiendo al paciente a los movimientos involuntarios. Eso también se usa, eso lo usamos en el dolor crónico, ¿verdad? Nosotros podemos ver pacientes qué área del cerebro está afectada que le está produciendo dolor crónico. ¿Y cuántas sesiones son, doctor? ¿Cuánto tarda el examen? Es que eso es, digamos, eso es como un traje a la medida, o sea, no es como decir, usted padece presión alta y le vamos a dar 80 miligramos de X y se le Sí, un alfa-bloqueador, un beta-bloqueador. Sí, no. Eso tiene que ver de acuerdo a sus síntomas e ir quemando etapas, ¿verdad? Lo más, digamos, agresivo o más invasivo que se puede llegar es poner un dispositivo en los pacientes con Parkinson, ¿verdad? Que es un dispositivo que tiene unos electrodos que entonces nosotros con la resonancia funcional le ayudamos al neurocirujano decirle, mire, el área broca tal, ahí es donde está, en tal lado, así, 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 vea las imágenes en vivo, vea las imágenes, se puede él estar haciendo el procedimiento y guiándose por las imágenes. Hay navegadores, navegadores que le ayudan al neurocirujano a localizar donde nosotros le dijimos que ahí está el punto que desencadena los movimientos involuntarios. Entonces ahí llegan y colocan un neurotransmisor. Ahora, ¿verdad? hay pacientes, doctor, que dudan de su diagnóstico desde hace años, de si fue el diagnóstico correcto. Le pongo un ejemplo. Usted sabe que yo tengo mi tía, la paciente con Parkinson más joven de Costa Rica, y siempre hemos dudado de si es o no la enfermedad. ¿Puede una persona que ya tiene una enfermedad avanzada someterse a este tipo de exámenes para determinar y se puede lograr alguna corrección? Claro, porque como le dije, se han hecho años de años y pacientes y pacientes y pacientes y pacientes solo para crear lo que se llama el mapeo. El mapeo es cuál es el circuito o cómo se comportan los circuitos cerebrales en un paciente con Parkinson. Entonces, se le puede hacer perfectamente un mapeo, o sea, una reorganización funcional para ver si verdaderamente ese paciente tiene el patrón normal, el patrón que usan tener los pacientes con Parkinson. Aquí, compañeros, podemos hacer un zoom, Roy, no sé, de este, o vean ahí un cerebro como se ve después de una resonancia funcional, doctor. Ajá. Se ven algunas imágenes donde se ven colores. ¿Qué son los colores? ¿Qué es lo que indica? Claro, o sea, eso es una paleta de colores. Entonces, de acuerdo a la intensidad de la zona, cuánto está funcionando la zona, así uno le puede poner desde el blanco hasta el rojo intenso, ¿verdad? Una paleta de colores. Voy a cambiar de imagen. Aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? En esta, ahí lo puede ver. Exacto, esos son, por ejemplo, normalmente también se usan radiotrazadores, que es inyectarles un medicamento al paciente, digamos en los pacientes con déficit cognitivo, que ya sea demencia o Alzheimer. Entonces uno llega y le inyecta y la sustancia va y se deposita, y entonces nosotros podemos ver perfectamente cuáles son las áreas y si ese es el patrón de un paciente con Alzheimer o un paciente con déficit cognitivo. Entonces, o sea, ¿esto qué es lo que hace? Certifica, llamémoslo así, o consolidar el diagnóstico o la sospecha clínica. Volviendo al tema de los dos hemisferios de Luca, yo quedo con el sinsabor muchas veces de que estos exámenes solo estén al alcance de ciertas personas. ¿Cuánto avanza la medicina pública en Costa Rica para hacer alianzas? Sé que usted ha buscado alianzas con la Universidad de Costa Rica en el caso de un radioactivo que se necesitaba, pero ¿cuánto avanza esa medicina para que todos puedan tener acceso? Muchos necesitan de esto. Bueno, dichosamente, en este momento lo tenemos en una institución privada. Sin embargo,
a Dios gracias, este gobierno ha insistido mucho en las alianzas público-privadas, ¿verdad? Nosotros le hemos vendido y le vendemos a la Caja Costarricense de Seguro Social estudios que ellos no tienen, y dichosamente esto sirve para que esté al alcance de todos. Yo espero que el día de mañana, cuando tengamos el laboratorio completo y se compruebe, y porque viene un proceso largo de educación a todo el gremio médico, para qué sirve, para qué se hace, hay que probarles, hay que enseñarles, porque la gente... Que confíen. Confíen, ¿verdad? Y eso lleva un proceso largo, hasta 5, 6, 7 años. Pero yo creo que ahora las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social están muy abiertas. Inclusive ayer la gerente de nosotros tuvo una reunión con el gerente médico sobre ayuda en imágenes para los pacientes oncológicos. Entonces, yo creo que vamos por un buen camino. Ahora que toca el tema de paciente oncológico, es un tema que siempre interesa, pero con estos exámenes que están trayendo al país, se puede determinar hasta la precisión de una cirugía para el tumor. Ayer leí un artículo que usted me envió. O sea, además, eso es una de las cosas más maravillosas. Como le dije, la neuroresonancia y la neurociencia funcional puede llegar y ver los tractos del cerebro, y hay una aplicación que se llama tractografía, que es ver por dónde corren todas las redes neuronales, ¿verdad? Y entonces uno puede llegar y dibujar perfectamente dónde está la masa y ver cuáles redes neuronales pasan por ahí. Entonces, para decirle al cirujano, para que él planee la cirugía, para que no toque esas redes, para que no produzca mal lesión. Entonces, Sergio, en los países desarrollados, nosotros tenemos esa herramienta. Los neurocirujanos, muchos, como protocolo ya, antes de abrir un cerebro y sacar un tumor, le hacen un examen de tractografía para estar más seguros qué es lo que tienen que quitar y qué es lo que no tienen que quitar. Estábamos acostumbrados, y ayer lo tocaba con la doctora Vindas, el tema de la epigenética. Estábamos acostumbrados antes a que nos dijeran de que el cerebro no tenía plasticidad, de que el cerebro no podría cambiar. ¿Cuánto se descubre con todas estas imágenes médicas de que puede haber un cambio, de que una medicación puede tal vez modificar todas esas conexiones neuronales y mejorarle la vida a la persona? Claro que sí, es lo que estoy diciendo, esta nueva tendencia que se llama neuromodulación. O sea, ya estamos convencidos que usted puede modular el cerebro, lo puede manejar, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos bien cuáles son las áreas, ¿verdad? Y sabemos que se pueden estimular, que se pueden eliminar. Por ejemplo, una cosa avanzadísima es la epilepsia refractaria a tratamientos, que nosotros podemos ver por PET-CT cuál es el área que verdaderamente, o el foco que está disparando las crisis convulsivas, y ahí se puede llegar y tratar. O sea, eso es neuromodular, ¿verdad? Doctor, creo que ha sido una gran entrevista, que la gente la ha disfrutado muchísimo. Tenemos muchísimas preguntas para la otra semana. No sé si va a estar en el país. Yo sé que usted tiene que viajar mucho, esta vez, sí. Pero podemos tocar también claro. el tema de cuando no hay acceso a la medicina, con el tema de los 2 hemisferios de Luca, que fue usted la primera persona que recordé cuando vi esa película por el citotrón. Muchísimas gracias por estar acá. Encantado, y nada más decirle a la gente que estamos en un proceso que nosotros pensamos tener todo este laboratorio de neuroimagen y de neurociencias con un multidisciplinario. Si Dios el equipo ya está y todo, y estamos entrenando a la gente. Viene una especialista con un PhD en neurociencias de la Universidad de Barcelona, que pasó 5 años haciendo solo resonancias, cómo es el patrón en déficit cognitivo. Entonces yo espero que aquí a junio estemos armados y poder empezar a ayudar a los costarricenses y al área centroamericana. Muchísimas gracias. Son las 8:29 de la mañana, hora de que usted se informe con las noticias más destacadas a esta hora. El número del doctor está apareciendo en este momento en pantalla, si usted lo quiere contactar, porque también ahí nos están pidiendo muchísimo el número, se lo estamos dejando para que lo puedan apuntar. Igual, la entrevista me comprometo a que va a estar en Facebook. Hora de conocer las noticias más importantes en este momento. Mi querida periodista Paula Brenes ya está lista.